Hola, muy buenas noches amigos. Bienvenidos una vez más a Comunidad Creativa de Educación Libre, donde estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en México. Y hoy tenemos el gusto y el privilegio de que nos visite desde Guatemala Estuardo Salazar. ¿Cómo estás, Estuardo? Buenas noches. Bienvenido a México. Buenas noches, Miguel. Encantado de poder compartir este tiempo, especialmente contigo y con quien quiera que pueda beneficiarse de este live que se está presentando o de la grabación que se pueda ver en el futuro. Igualmente serán enriquecidos y bendecidos. Así es, y pues amigos, es muy importante el que podamos conocer y entender lo que hoy queremos platicarles y exponerles. No si antes, si me permiten, déjenme buscar aquí un segundito, por favor. Ahí voy, perdón, yo tratando de tener también las cosas a tiempo, No pero te se me fue, preocupes, ya estamos se me fue. acostumbrados desde hace mucho tiempo a que las cosas no siempre salen como uno espera. Nos Así ponemos es. a buscar cómo poner todo a la vista. No, pero ya me faltaba lo más, bueno, tengo ahí ya cosas preparadas, pero me faltaba algo muy importante. Una disculpa, Estuardo, una disculpa, amigos, pero creo que sí es muy importante. Fíjense muy bien, quiero hablar un poquito de Estuardo. Él es guatemalteco, está casado con Sheni, tiene tiene dos hijos, Andrés y Zaret, y los dos son fundadores de International Christian Academy, un innovador proyecto educativo en la ciudad de Guatemala. Algunas otras perspectivas que tiene Estuardo, bueno, trabajos, perdón, graduado con honores en 1985 del Seminario Teológico Centroamericano, CETECA, de la ciudad de Guatemala, con el título de profesor en teología, acreditado con licenciatura en teología con especialidad en estudios bíblicos. También es graduado en 1997 de Regent University en Virginia con una maestría en liderazgo educativo y doctorado en liderazgo organizacional en la Universidad de San Pablo de Guatemala. Y actualmente Estuardo es director divisional para Latinoamérica de AXI, la Asociación Cristiana de Escuelas, Asociación Internacional de Escuelas Cristianas desde 1990. Y es un gusto y es un privilegio el tenerte, Eduardo, para Comunidad Creativa y toda la gente que nos ve. Y pues bueno, el tema que hoy nos ocupa, eh, pues es bastante importante e interesante, la educación cristiana ante el escenario mundial. Yo quisiera comenzar, Estuardo, metiendo un poquito los pies al mar y después tocar aguas profundas. Algo muy básico. Cuando uno pregunta qué es la educación cristiana, creo que todavía parece ser que entendemos que la educación cristiana es la escuela dominical o el instituto, un instituto bíblico, pero estamos hablando de casi 20 años en la vida de un estudiante desde preescolar hasta universidad en una institución cristiana, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y posiblemente universidad. Pero realmente, ¿cuál es el concepto o la definición adecuada de educación cristiana, Estuardo? Para comenzar por ahí. Tradicionalmente entendemos como educación cristiana eso mismo que tú decías, la escuela dominical, programas desarrollados por la iglesia o por ministerios paraeclesiásticos que tenían que ver con la formación puramente bíblica o lo que se buscaba tener
como una formación espiritual a través de diferentes programas o sistemas. Pero si vamos al concepto propiamente hablando de educación en su sentido más amplio y la manera como conceptualizamos la educación, básicamente como la formación que se realiza a nivel escolar, es decir, no lo que sucede los sábados o domingos, sino lo que sucede de lunes a viernes. Entonces, ha sido un proceso complicado, porque en un principio, pues claro, nosotros éramos confundidos como una entidad más que proveía capacitación a maestros de escuela dominical. La organización en la que sirvo, AXI, pues es como tú mencionabas, una asociación de instituciones educativas cristianas. Entonces, se nos ocurrió el hecho de usar un término más compuesto que sería educación escolar cristiana, que involucra la idea de la educación cristiana que se lleva a cabo en un edificio escolar. Entonces, eso nos ahorró varios dolores de cabeza y confusiones, pero como vamos a ver, ahora en este tiempo nos está agregando nuevos. Y de eso es parte de lo que vamos a hablar, ¿no? Porque ahora que han surgido varias modalidades de educación cristiana, incluyendo la educación en casa, incluyendo incluso un movimiento mucho más reciente que es el de unschooling, la educación que se da sin necesidad de escuela, pues entonces uno dice, a ver, ¿y qué forma toma la educación cristiana cuando no hay iglesia, cuando no hay escuela, cuando no hay nada? Creo que tu micrófono se cerró, Miguel. Ya. Históricamente hemos oído un poquito desde las personas que impulsaron la educación cristiana, como Juan Calvino, como Juan Amós Comenio, que al ratito quiero mencionar algo de él. Pero en Estados Unidos también podemos ver que los puritanos, cuando emigran a América, establecen unos principios de educación donde la palabra de Dios es el fundamento. Eh, esa parte del fundamento de la palabra es lo más esencial y lo más importante de la educación cristiana. Así es, ¿no, Estuardo? Claro, si vamos al fundamento propiamente dicho, a la filosofía que debe fundamentar todo emprendimiento, toda iniciativa o todo sistema que pretenda formar a los niños a la luz de principios, valores cristianos, pues claro, tenemos que ir a lo que dice la palabra, a lo que tenemos en la palabra como el fundamento de la filosofía, desde Deuteronomio 6, Mateo 28, Efesios 4. Hay un fundamento claro en la palabra de Dios acerca de lo que es la responsabilidad de los padres, la responsabilidad de la iglesia y la responsabilidad de educadores profesionales acerca de cómo se debe formar una nueva generación. El Salmo 78 es elocuente también al respecto. Entonces, la palabra es la que nos da ese cimiento, no solo a los que nos ocupamos de la labor educativa, sino también el contenido propiamente dicho de lo que se debe enseñar y lo que se debe aprender. Y Estuardo, esta parte de AXI, el trabajo que se ha hecho durante varios años, ¿cómo ha impactado AXI para poder promover y dar a conocer la educación cristiana? ¿Cómo ha sido el trabajo en los diferentes países en donde está y que ha sido un eje rector para poder ir las escuelas que se suman a la Asociación Internacional? Pero ¿cuál ha sido el papel fundamental de AXI en dar a entender y conocer y apoyar la educación cristiana? Soy muy cuidadoso al responder esa pregunta, Miguel, porque es muy fácil tomar crédito donde el crédito no es debido. Ciertamente, cuando comenzamos el trabajo de AXI en América Latina, el panorama que encontramos era
de crecimiento, de franco crecimiento, de expansión en el número de escuelas y colegios que se estaban estableciendo. Es una época de florecimiento. Estados Unidos la experimentó. La prohibición de la oración en las escuelas públicas de Estados Unidos. No sé si estamos teniendo algún problema de conectividad, si me puedes ver y escuchar bien. Aquí me salen Sí, algunos indicadores de que tal mueve vez un nuestra poquito, conexión es un poquito pobre. pero ahí vamos. Sí, sí. Bueno, entonces, Estados Unidos. Sí, estamos teniendo un poco de problemas de la transmisión. Vamos a ver si se Bueno, déjame modifica un ver poco. si conviene hacer un switch de red acá para Adelante, asegurar de que tenemos una óptima transmisión. Si se corta momentáneamente esta comunicación, espero que sea solamente algo momentáneo. No se vayan a ninguna parte los que están viendo, que ahorita nos vamos a comerciales por mientras. 1, 2, 3, aquí estoy de vuelta. A Sí, ver cómo nos vemos ahora. bien, 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 Ok, bien. ahí estamos ahora de vuelta aquí, sí. Fantástico. Sí, Prosigo entonces. Dije, el adelante. avivamiento del movimiento escolar cristiano en Estados Unidos se vivió allá por los años 1950, 60, donde el número de colegios cristianos creció y es ahí donde surge diferentes asociaciones de colegios en diferentes partes de Estados Unidos. Y entonces lo que AXI viene es recoger estas diferentes asociaciones y hacer una sola sombrilla básicamente compuesta por 3 diferentes asociaciones en la costa oeste, centro y costa este de Estados Unidos, y deciden ponerse por nombre AXI. Y esa I de AXI en inglés es lo que identifica la naturaleza internacional de la asociación. Pero es hasta 1989 que aparece un guatemalteco por ahí contándole a los colegas norteamericanos de los colegios cristianos de Guatemala, que era todo lo que yo conocí en aquel entonces, el colegio en donde yo servía, y expresando aprecio por el valor que tenía las cosas que ellos estaban haciendo, las publicaciones, las conferencias, las convenciones. Entonces, la oficina de Latinoamérica o la oficina para Latinoamérica es la primera que AXI establece fuera de territorio norteamericano. Hasta entonces había servido solamente colegios en Estados Unidos, en Canadá, y de pronto eso tenían en mente a la hora de ponerle internacional, servir a los colegios de Canadá. Y los colegios norteamericanos, los colegios estadounidenses, colegios internacionales, sirviendo la comunidad misionera de Estados Unidos en otros países. Eso era todo lo que AXI estaba haciendo hasta ese entonces. Así que Latinoamérica fuimos pioneros en que AXI abriera sus ojos a la realidad. A partir de allí, AXI establece oficinas en diferentes partes del mundo. Hoy en día tenemos 28 oficinas globales en todos los continentes del mundo. Estamos sirviendo un número aproximado de 14,000 escuelas cristianas en todo el mundo y pues se calcula que más o menos una población de casi 5 millones de estudiantes están en estos diferentes programas que AXI tiene la oportunidad de tener alguna influencia con nuestros recursos, programas y servicios. Miguel, ha sido una bendición para mí servir por 33 años en esta organización, pero no podemos tomar crédito alguno del crecimiento que ha tenido. Dios ha usado, el Espíritu Santo es el que ha liderado este mover. Todo lo que hemos hecho es ser testigos del obrar del Espíritu Santo usando escuelas cristianas, educadores cristianos para levantar una nueva generación para Cristo. Amén. Pues miren amigos, los que nos están viendo en vivo, y yo tuve el gusto de conocer a Estuardo Salazar por medio de una conferencia que él dictó hace algunos años en Vite. Si nos puedes recordar.
¿Qué es Vite, Eduardo? Esto es una organización con sede en Colombia que enfoca sobre Biblia, ideas, teología y experiencias. Ok. Entonces, mi esposa Roxana llega a esta conferencia por medio de YouTube y me dice, tienes que ver la conferencia de Estuardo Salazar. Me pongo a verla, me impacta mucho. De Por, título Pandémico Déficit de Aprendizaje. así es. Déficit, bueno, aquí lo tengo como déficit pandémico de Pandémico de aprendizaje, aprendizaje. donde ahí nos cuenta Estuardo Salazar que fue regresado de la escuela donde estudió, ¿no? Tuvo esa experiencia de joven en la escuela. Pero el punto es, amigos, que ese mismo día que veo esta conferencia, por, por providencialmente contacto a Estuardo y pues hoy lo tenemos aquí con nosotros en Comunidad Creativa. Y en esta conferencia, amigos, podemos ver el impacto que tuvo la pandemia en todos los aspectos a nivel mundial y específicamente en la educación. Todos los que nos dedicamos a la docencia vivimos esta parte. En marzo del 2020, la mayoría de los países del mundo nos fuimos a la casa en temas educativos, en temas de impartición de clases. Nos fuimos a las casas y nos metimos y nos sumergimos en el mundo virtual. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto, Estuardo? Claro, el impacto que una pandemia como la vivida a partir de 2020 tuvo en todos los aspectos de la vida, pues es innegable que es grande. Pero al pensar únicamente en la educación y pensar aún más específicamente en nuestros colegios cristianos y los programas que se estaban usando para formar a las nuevas generaciones, pues es también algo que estamos todavía en el proceso de medir y de darnos cuenta cuántas instituciones educativas cerraron. Básicamente tenemos un panorama de colegios que experimentaron algo como lo que haré el intento de mostrar en este momento. A ver cómo nos funciona esto. Se ve la diapositiva, ¿sí? ¿Me confirmas? Se está viendo Todavía perdón, no. aún no, perdón, aún no. Estoy, ahorita sí empiezo a compartir por acá. Muy bien. Ahora sí se ve. Se ve. Ahí Claro. está. Muy bien. Entonces, este mundo buca del que hablo en una conferencia de este nombre, pues tiene estas características y que nos vino a confirmar la pandemia, ¿no? El ser volátil, incierto, complejo y ambiguo, pero tú me preguntabas acerca del impacto en la educación y ese lo podemos resumir en Axi, lo resumimos en este cuadro que se ve acá, en donde básicamente los colegios respondieron de diferentes maneras o quedaron más bien, pasaron la pandemia de estas diferentes formas, dependiendo de la forma en la que manejaron el impacto económico que tuvo la pandemia sobre ellos y la actividad educativa. Entonces tenemos el colegio en el cuadrante superior derecho, un colegio fuerte, un colegio que más bien se fortaleció a consecuencia de la experiencia de pandemia, y en contraste en la esquina inferior izquierda un colegio que quedó prácticamente en cuidados intensivos y que está listo para morir, ¿no? Y en medio pues tenemos un colegio que le llamamos un colegio esforzado, que es aquel que tuvo un nivel de complejidad alto para seguir adelante con su actividad educativa y tuvo un impacto económico bajo, aunque la dimensión de impacto económico tiene bajo en la parte de arriba y el alto de abajo, pero es la mejor forma de
expresar esto que estábamos viendo acá, y el colegio superviviente, que es un buen número de colegios que también apenas lograron sobrevivir a esta pandemia y están haciendo esfuerzos porque tuvieron un impacto económico alto, aunque su actividad educativa, la implementación de tecnología y la incidencia, digamos, que hubo de familias que tuvieron que salir, pues lo pudieron manejar apropiadamente. Entonces, esto es en resumen lo que podríamos decir que fue la forma en la cual hemos visto cómo los centros educativos manejaron se manejaron ante la pandemia, y AXI tuvo que desarrollar una serie de recursos y de conferencias, de cursos, de temas. Por ejemplo, tenemos un curso que se titula Escenarios y Desafíos del Tiempo Actual, en donde los mismos estudiantes, los mismos directores y participantes, pues son los que nos dicen qué es lo que están enfrentando e intercambian experiencias y recursos de lo que les ha ayudado a salir adelante, que es el espíritu de cualquier asociación, ¿verdad? Claro. Ahora, como hemos visto en esta conferencia y mucha información a nivel mundial, cómo este impacto y cómo se enfrentó la pandemia y todos los cambios que se tuvieron que hacer, podemos ver, no sé si estés de acuerdo, Estuardo, parece ser que la pandemia, vamos a ponerle nada más pandemia, sin involucrar a otros actores, parece ser que la pandemia toma ventaja en el tema de educación para hacer de las suyas. ¿A qué me refiero? Estamos viendo ahora, voy a usar el título de Agustín Laje, de uno de sus últimos libros. Estamos viviendo una batalla cultural y el pueblo cristiano se está dando cuenta de todo lo que vino a permear posteriormente en términos de educación y cómo se están estableciendo estrategias, cómo se están determinando legislaciones que posterior a la pandemia, como que algunos les tomaron por sorpresa estos cambios dentro de la educación en varios países. Por dar un ejemplo inmediato aquí en México, el 8 de marzo parece ser que está programado, si se autoriza, si se avala y se aprueba la ley trans, como ya se aprobó en España. Al respecto de esta ola de una nueva forma de ver la educación que está llegando de una manera impactante por medio de, por ejemplo, la ideología de género, ¿cómo está siendo recibida en Guatemala, Estuardo? Bueno, así como lo expresa Agustín Laje, y él no es la única voz al respecto, creo que César Vidal es otra voz importante también que nos advierte acerca de cómo la pandemia fue un tubo de ensayo de la agenda globalista. Así es. Entonces, la pandemia ha preparado, y no la pandemia propiamente dicha, la pandemia es simplemente un aspecto del juicio de Dios, es una perspectiva que puede tenerse, algo que Dios permitió, y algunos incluso se llega a decirle que es algo que Dios, como todas las plagas y las pestilencias que vemos en la palabra de Dios, que fueron directamente una expresión del juicio de Dios sobre determinado pueblo. Pero aparte de esa discusión teológica, la pandemia se dio por propósito, voluntad de Dios, pero la respuesta a la pandemia, que es el factor humano, ese es el que vino y fue la oportunidad perfecta para que aquellos que están buscando avanzar una agenda globalista pudieran venir y hacer ese experimento. ¿Cuál es el experimento? El ver si las naciones, esa soberanía nacional que Vidal nos recuerda que es uno de los escollos, uno de los obstáculos para la dominación planetaria que pretenden
arquitectos de esta agenda globalista, funcionaba. ¿En qué medida las naciones iban a responder a las instrucciones que vinieran de un gobierno central? Que hablando ya escatológicamente, pues es algo que nos apunta mucho más allá a simplemente una agenda globalista, de la cual esta indoctrinación sobre la ideología de género, pues es solamente una de las expresiones más visibles y que impacta de una mayor manera, de una mayor forma, a la obra educativa que nosotros pretendemos hacer. Entonces, ese es el contexto que tenemos que poner, es el marco que tenemos que poner a la hora de hacer el análisis, es decir, cómo hacemos educación, cómo seguimos haciendo educación desde una perspectiva y fundamento cristiano a la luz de estos desafíos. O sea, podemos hablar en el escenario actual por ejemplo, el impacto que tuvo la pandemia en los niveles de aprendizaje, el rezago educativo que experimenta Latinoamérica, el mayor de todo el mundo. O sea, ni África nos gana en cuanto al número de días de clase que se perdieron en Latinoamérica. Fuimos la región, de acuerdo a Naciones Unidas, a los informes de UNICEF, de UNESCO, en donde los países suspendieron mayor tiempo el número de clases presenciales, haciendo el promedio entre todos los países, el número de muertos que hubo, digamos, de pérdida humana que tuvo países como Perú y otros. Entonces, la región fue impactada. El rezago educativo, el nivel de aprendizajes que los niños experimentaron, todavía estamos en el proceso de hacer esa evaluación. Y el hacer la evaluación no es suficiente, porque ahora hay que ver cuáles son las medidas remediales que se deben tomar para poner a estos estudiantes que virtualmente perdieron 2 años de estudios, no aprendieron mucho, que digamos, en esos 2 años, y ahorita se está lidiando con eso. Esa es una conversación aparte, de la que si nos queda tiempo, pues podemos hablar un poquito. Pero del que tú estás hablando, de cómo la agenda globalista tomó ventaja, puso a prueba la disponibilidad, la disposición de los gobiernos locales, gobiernos nacionales, para seguir lineamientos que venían de un solo lugar. La Organización Mundial de la Salud, en el caso de la pandemia, pero ahora esta agenda globalista que impacta la obra de educación y a la familia, que es otro de los escollos que César Vidal identifica como obstáculos para esta agenda globalista. Esa es la discusión que vale la pena tener. Claro. Ahora, Estuardo, entendiendo el fundamento de la educación cristiana, conociendo las características que encierra la educación cristiana y, como decíamos al principio, más allá de pensar y creer que es un tiempo de enseñanza los domingos o entre semana, esto va quedando cada vez un poquito más claro en cuanto a la funcionalidad orgánica de la educación cristiana, pero pienso que puede haber o debe de haber cambios sustanciales por lo que estamos viendo. ¿Cuáles crees que podrían ser los ajustes que debe de tener la educación cristiana ante el escenario que estamos ya viviendo desde posterior a la pandemia? Hay por lo menos 3 campos de batalla en los que podemos librar esta batalla por la mente y el alma de nuestros estudiantes, de nuestros hijos, de la nueva generación. El primero de ellos, que es el más visible, es el campo de batalla de las calles. O sea, lo primero que hace un país cuando surge una nueva legislación o hay un proyecto de ley como el que tú describes, que está en este momento en discusión en México y a punto ya de la aprobación, es que los sectores de la sociedad que se consideran más conservadores, léase la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, organizaciones civiles que representan intereses de diferentes sectores, pero que están opuestos a una legislación como esta, salen a la calle y hacen protestas y hacen mucho ruido.
Pero la historia nos demuestra que las marchas, aparte de esa visibilidad al final de cuentas, quien controla los medios es quien reporta acerca de la legitimidad de representación o el número de personas que están expresando su descontento con eso. Las marchas no han probado históricamente que pueden cambiar el curso de una ley o de un proyecto de ley. Un segundo campo de batalla, por supuesto, es el lobby legislativo, la forma en la cual pues, personas dentro del mismo ente que está generando estos proyectos de ley, pues va a pelear esa batalla parlamentaria. Y ahí también no tenemos muchas perspectivas de éxito. Otra vez, solamente hay que darle un vistazo a los países en donde ya han pasado por esto. Y esta es una cosa en la que México, por supuesto, puede aprender. El observar el fenómeno de Argentina, de Chile, que fueron Uruguay, los primeros países en abrazar estas legislaciones. Y pues ellos van adelante de nosotros, por supuesto. Ellos aprobaron estos matrimonios gay y todo esto hace muchos años, y ahorita ya están a las puertas, pues, hablando ya de cosas de aprobar asuntos como el incesto, y etcétera, o el sexo con menores de edad, que también España es otro de los países que, por supuesto, siempre va a la delantera con todo esto, la educación sexual integral, en donde hay una instrucción no solo explícita, indebidamente explícita, sino también avanzando pues una agenda LGTB abiertamente. Entonces, aprendemos de esas experiencias y México tiene la oportunidad de venir y decir, a ver, ¿qué funciona y qué no funciona? Una tercera campo de batalla, yo mencionaba por lo menos 3, pero hay muchos más, o hay algunos más, no muchos más. Sería aquel en el que la iglesia, los cristianos, las familias se pueden blindar, en donde haya o no haya ley, mantenemos el control de lo que nuestros niños reciben y lo que nuestros niños aprenden. Y creo que esta es una de las cosas que ha inspirado en buena medida, Miguel, el movimiento que tú lideras, ¿verdad?, allí en México. Así es. Y fíjate, quiero poner un ejemplo, si me lo permiten. Ahí se ve sí, ¿verdad? Así es, se está viendo. Quiero dar lectura a el apartado número 8, denominado Igualdad de Género, del nuevo Plan de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Es un documento oficial que ya está aprobado en el Diario Oficial de la Federación. Voy a leer este párrafo y quisiera conocer tu opinión, Estuardo. La generación de un currículo con perspectiva de género conlleva la transformación de los libros de texto con contenidos, imágenes, ejemplos y ejercicios no sexistas que superan la generalización y superioridad de lo masculino y recuperan los saberes situados de las personas en las comunidades territorio y ya no en el masculino como genérico. Además de replantear el lugar de las niñas y adolescentes y mujeres adultas en la realidad social, más allá del espacio doméstico y de ámbitos de reproducción social, biológica o epistémica. Aquí lo que me hace ruido este párrafo es lo que va a venir en los contenidos que van a venir en los libros de texto. Esto ya está ocurriendo en España, ya está ocurriendo en Argentina, esta cuestión de gráfica explícita y abierta, como lo mencionas, cómo la educación cristiana tiene que responder ante una pedagogía denominada queer, denominada rara, extraña, cómo tener la educación cristiana robusta para enfrentar, obviamente en los colegios cristianos
podríamos pensar que no va a haber la apertura a textos con estos contenidos, pero tenemos que estar apercibidos que ahí van a estar latentes en escuelas de gobierno, por ejemplo. Pero ¿cómo debe ser la respuesta de la educación cristiana ante los posibles contenidos que ya están permeando en los diferentes institutos escolares? Como decía, la tercera opción que tenemos los cristianos para contrarrestar o para pelear contra esta agenda globalista que parece imparable, y en ese sentido, pues tú me preguntabas hace un momento cómo es que Guatemala ha enfrentado esto, en mi país, en donde desde el cual pues servimos al resto de naciones latinoamericanas como por medio de AXI. Pero Guatemala es considerado, digamos, casi está en el extremo conservador de esto. Nosotros hemos tenido la bendición de contar con gobernantes y con gobiernos, si se quiere, ultraconservadores, o así son calificados, en donde el espacio para esta clase de iniciativas de reforma de leyes o de implantación de nuevas leyes que justamente describen algo como lo que tú nos acabas de leer, que es lo que se está impulsando ahora en México, no ha tenido espacio. Simplemente no ha pasado de una primera lectura en el Congreso de la República. Nuestros presidentes, nuestros últimos presidentes, pues claro, con todos sus defectos y sus asuntos, pues una cosa sí ha quedado clara, y es que Guatemala es una sociedad muy conservadora, en donde esto no va a dar lugar. Aquí el porcentaje, por ejemplo, de cristianos evangélicos es significativo. Se cree que es más del 50% de la población, o yo sé que hay sectores en Guatemala en donde hasta el 90% de la población, por ejemplo, en la cuenca del lago de Atitlán, este lago hermoso que tenemos en nuestro altiplano, allí tú pones la radio y 3 de cada 5 emisoras son cristiano-evangélicas. Entonces, hay una influencia muy fuerte, y por supuesto el resto de la población también profesa el catolicismo. Hay un porcentaje muy pequeño de libre pensadores y de otras religiones que están presentes, pero no son una fuerza de influencia. Pero por supuesto está también la cosmovisión maya, que es muy prevalente en general, y hay toda clase de sincretismo, tanto del lado católico como del lado evangélico. Entonces, ese cóctel de cosas, pues claro, nos da algo de lo que tenemos acá, pero yo puedo decir, por ejemplo, nuestro presidente anterior, Jimmy Morales. Jimmy fue un estudiante que yo tuve el privilegio de tener en mi aula de clase, cuando yo estaba todavía como profesor. Jimmy hizo todos sus estudios en el Instituto Evangélico América Latina, en el cual yo servía allá por la década de los 80, antes de estar en AXI. Y entonces Jimmy recibió toda su formación en un centro educativo cristiano. Y al llegar a la presidencia, pues él refleja esos valores en su gestión, a pesar que el presidente anterior, de la gestión que él tuvo, el general Otto Pérez Molina, él está tras las rejas ahora. Él ya fue sentenciado por causa de corrupción. Y esto fue una de las cosas que sucedió a consecuencia de la presencia de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, siglas CICIG. Esa fue la forma en la que Naciones Unidas intervino en los asuntos de Guatemala para poder venir y poner orden en una sociedad que sí estaba muy caótica desde los niveles gubernamentales. Entonces, esta Comisión de Naciones Unidas logró encontrar todas las pruebas necesarias para poner en prisión a este presidente. Se dan las elecciones, es electo Jimmy Morales, y ahí es en donde la agenda globalista, por medio de esta misma instancia de Naciones Unidas, quiere impulsar toda esta agenda liberal, esta agenda progresista. Y Jimmy simplemente dice, no, aquí esto no va, y no pasa. Y incluso Jimmy llega ese siglo, empieza a investigar a él para manipularlo. No le encontraron ni un acto de corrupción, no le encontraron nada como lo que le encontraron al presidente anterior para poder acusarlo, porque esta entidad tenía esa potestad, logró votar al presidente anterior y a la vicepresidente que estaba con él, ¿verdad? Entonces,
esa es la clase de experiencias de las cuales, digamos, México puede aprender. Está el asegurarse que tenemos un gobierno. Eso no es el caso de la mayoría de naciones. Guatemala es una excepción. Honduras era otro bastión muy conservador, pero ya Honduras cayó. Ya hay leyes en Honduras que tienen a nuestros hermanos hondureños escandalizados porque pensaron que eso nunca iba a suceder en Honduras, y sucedió. ¿Qué otros países hay en donde esta batalla ha sido feroz? Colombia, por ejemplo. Colombia ha peleado una buena batalla a nivel legislativo. Hay senadoras, hay congresistas que han logrado resistir, pero tarde o temprano ya es un campo de batalla también perdido. Entonces, tu pregunta era, ¿cómo enfrentamos entonces nosotros ante cualquiera de estos escenarios esto? La tercera opción que yo mencionaba, ¿cómo hacemos para blindar a la familia, a la iglesia? Y en AXI pues hemos tratado de proveer un recurso que creemos que puede ayudar, sea un centro educativo, a una familia o a cualquier tipo de programa de educación cristiana, a proveer la instrucción. Me encanta cuando Isaías capítulo 62 dice, aunque escasee el agua o el pan, el Señor les dé pan no recuerdo el pasaje exactamente ahorita, con todos tus maestros no te serán quitados, sino que tu voz oirá a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, no torzáis a mano derecha ni a mano izquierda. Entonces, la respuesta del Señor para un tiempo de crisis es instrucción. Esa voz, esos maestros, con todos tus maestros no te serán quitados. Entonces, los educadores tenemos esa posibilidad de dar la correcta enseñanza basada en la palabra de Dios, una educación en sexualidad basada en la palabra de Dios, que sin llegar a un extremo de instrucción explícita, pero tampoco inocente y ultraconservadora, ¿verdad? Sino que de una forma balanceada. Yo doy gracias a Dios de veras por esta serie de educación para la sexualidad que Dios nos ha permitido desarrollar en AXI, de la cual les puedo contar, pero no quiero abusar del espacio para hacer publicidad. No, adelante, está bien, no hay problema. Pero tuvimos el gusto de conocer a la doctora Catalina Moscoso en Colombia. Ella ella tenía un material, pero que no era muy conocido a nivel continental, y entonces Dios nos permitió llegar a un acuerdo con ella, en el cual pues AXI ahora está dando a conocer este currículo para todas las edades, desde preescolar hasta nivel secundaria, hasta nivel preparatoria, en donde se le da al niño, al adolescente, al joven, la instrucción apropiada a su edad, acerca de estas cosas. Entonces, ellos pueden estar viendo en los medios o recibir incluso instrucción, si se quiere, en una institución pública, de lo que el gobierno quiera enseñarles acerca de todo esto. Pero si los padres de familia, si los educadores cristianos estamos determinados a decir, vamos a pelear la buena batalla por la mente, el alma de nuestros estudiantes, pues se puede hacer por medio de los recursos que Dios también ha provisto. Quiero darle tantito lugar a uno de los comentarios que nos está llegando, Estuardo, de Leila Fuentes. Es una colaboradora del colegio para el cual trabajamos y mamá de dos exalumnos. Buenas noches. Creo que en esta tercera opción es la que debemos de trabajar, la familia, y lo que enseñamos en casa es, pienso, la única esperanza que tenemos. Y otro comentario de Roxana, mi esposa: la cultura cristiana preserva, debemos ser sal, luz y sal. Eso yo creo que a la mayoría de los cristianos nos debe quedar cada vez más claro en la práctica, ¿no? Y nuevamente Leila nos comenta: qué bendición tener líderes cristianos. Nos esforzaremos para que esto tengamos, perdón, es que está muy chiquita la letra para mí,
porque esto tengamos un día en México, para que esto tengamos un día en México, pero tenemos que trabajar muchísimo para que las generaciones, las que estamos influenciando, lo logren. Claro, esa esperanza cuando pensamos en un centro educativo cristiano, como la experiencia que te dio de que uno de mis alumnos llegó a ser el presidente de la nación, creo que muy pocas personas pueden venir y tener eso, pero es la esperanza con la cual tenemos que trabajar. Ver a tus hijos, ver a tus estudiantes como personas que eventualmente van a tener una influencia significativa en la sociedad. Claro, porque mira, déjame mostrar otro texto. No quiero ahondar mucho en lo que ya está para Ya no comenté el México. texto anterior que me pusiste, pero a ver, sigamos porque el documento es amplio, seguramente. Entonces hay. Y son, bueno, son 200 páginas de todo Qué el plan de barbaridad. educación, pero el apartado que nos ocupa son unos varios párrafos, pero por ejemplo, déjame ver si es este. Ya se está viendo. Ok, fíjate, dice, un papel central de los derechos sexuales es su relación con la comunidad y esta es la parte central del plan de educación básica en México para el siguiente ciclo escolar, el trabajo comunitario, ya que el estudio de diferentes temas en situaciones de aprendizaje concretas favorece la construcción de otra manera de vivir la masculinidad, así como las relaciones de pareja diversas e igualitarias que, Diversas, ¿no? que posibiliten la erradicación de la violencia de género, así como la construcción de identidades de personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales, intersexuales y queer, que sean visibles y ejerzan efectivamente sus derechos en la vida pública y privada. Parece una plantilla tomada de documentos ya existentes en otros países. Es una plantilla que se recibe de parte de los organismos internacionales. Cada país ha recibido estos temas y aunque les cambian vocabulario un poquito, por ejemplo, ya no se habla, nosotros hablamos todavía de ideología de género, ellos ya se ofenden por el término de ideología y le han puesto perspectiva de género. Pero este tema y creo que Agustín Laje lo enfoca muy bien en sus conferencias y en sus escritos, ¿no? Acerca de este resentimiento contra el papel dominante del hombre o no sé, le llama él no sé, el paternalismo, esa dominancia de la que se acusa, y empezando con el género masculino, digamos, o la confusión que hay entre sexo y género. Entonces, creo que estas cosas, Agustín, perdón, Miguel, ya siento que estoy hablando con Agustín Laje al hablar contigo. Estas cosas son las que tenemos que contrarrestar, pero también no vamos a tomar a los niños y darles de bibliazos, porque eso solo los va a vacunar más en contra. ¿Por qué? Porque podemos caer en un papel dogmático, de indoctrinación dogmática, cuando el engaño más grande que el enemigo puede tener sobre las nuevas generaciones es fascinarlos con cualquier cosa nueva, con una novedad, con una cosa que tenga la apariencia de libertad o de justicia, ¿no? Aquí, tú lees ese párrafo así sin ninguna cosmovisión sólida y te suena como algo muy justo, como algo muy apropiado, que le da derechos a los indefensos, a las minorías. Y debemos recordar que desde la generación milenial, y mayormente ahora los centeniales, que se les denomina esta generación que tenemos, Z, ellos están buscando ser solidarios, estos valores de la justicia, de la libertad. Entonces, esa es la seducción de estas nuevas ideologías. ¿Cómo las contrarrestamos entonces los cristianos? No es predicando dogmáticamente,
es entrando en ese diálogo inteligente en donde se presenta la verdad tal como el diseño original de Dios nos lo pone en las páginas de la Escritura, pero también hacerlo de una forma sagaz, hacerlo de una manera atractiva, de una manera que le muestre al niño, al joven, el poder de la verdad. Un autor por ahí decía, la verdad no necesita a nadie que la defienda. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Así que nosotros también tenemos de nuestra parte el tema de justicia, el tema de libertad. ¿Qué es lo que quieren estos jóvenes que prevalezca ante cualquier cosa que sucede en el escenario contemporáneo? Y fíjate, al respecto de lo que mencionas, Michelle dice, fíjate, Estuardo, encuentro a la iglesia sin información al respecto, tal vez por decidida comodidad, por decidida Por comodidad. decir, como de, Siento que nos comen el mandado en nuestra nariz. Por lo menos en México, en mi círculo cercano, no saben sobre esta agenda progre. Y pues es alarmante, ¿no? Es alarmante eh, que se habla y se dice mucho en los medios, pero como que hay un sector que, obviamente hay un sector que está a favor y aprobando toda esta agenda en México, pero al leer este texto, yo te comentaba, Estuardo, el, el, el autor de este texto, que es el maestro Héctor Domínguez, tuve la oportunidad de entrevistarlo para que de primera mano nos hablara de esta ideología, bueno, no es, ahora no se quiere mencionar ideología, sino igualdad, ¿no? Para que no haya problemas, ¿no? Pero me hace recordar lo que dice Mateo 11, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, sin descontextualizar el versículo, obviamente. Pero ¿crees, Estuardo, que la educación cristiana eh, tiene que ir teniendo ciertas modificaciones en cuanto a estrategias de fortaleza de la fe en los jóvenes? Por darte un ejemplo, no sé si sepas lo que pasó en Asbury, en Kentucky, y ha sido toda una polémica, pero creo que hoy es el día 14 de oración continua y de intercesión. Pero ¿no crees que necesitamos, no 14 días de oración, sino una actitud constante y permanente de oración, de intercesión, de lo que tú mencionas, de una manera inteligente de poder abordar estos temas sin caer en los debates innecesarios, ¿no? De yo tengo la razón, no, pero yo creo que sí debemos de ser contundentes sin afán de caer en un legalismo, pero decir eso que está ocurriendo, eso que se quiere establecer, pues no es correcto, no es adecuado, no está bien, atenta contra atenta contra Dios mismo, ¿no? Aunque Dios sabemos que no necesita que nadie lo defienda, ¿no? Pero yo te preguntaba hace ratito al respecto de toda esta idea que hemos hablado, eh, ¿tú recomendarías, Estuardo, que familias cristianas que tienen a sus hijos en escuelas de gobierno decidan trasladarlos a escuelas cristianas? ¿Sería una opción, una estrategia? ¿Sería algo correcto, adecuado? ¿Recuerdas que en mi charla de Vite yo expreso en el fondo mi indignación ante la forma en la cual la iglesia ha quedado intacta como resultado de la pandemia? De allí el título Déficit pandémico de aprendizaje. Me parece que los cristianos, sea que los identifiquemos como iglesia o como familia o como individuos,
la verdad es que estamos contentos con volver al estatus que teníamos o como estábamos o como hacíamos las cosas antes de la pandemia. Ese es el mayor. Todos quieren volver a lo mismo. O queremos abrazar simplemente los cambios que nos convienen, como trabajar desde casa, ¿no? La gente que empezó a trabajar desde casa, ahora hacerla volver a la oficina ha sido un reto y un desafío para las empresas. Pero por lo demás, no queremos cambiar las cosas. Hacemos las cosas igual a como las hacíamos antes de pandemia. Y eso involucra también la enseñanza, la educación. Tú preguntabas acerca de si será necesario que nosotros revisemos nuestros modelos, nuestras modalidades, nuestros sistemas. Y definitivamente, si la pandemia tiene que avanzar un propósito de Dios, ese tiene que ver con la oportunidad del cambio. Yo leía que la pandemia nos dio una oportunidad, por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasamos nosotros animando a los colegios a abrazar una mejor tecnología? Y los colegios lo hacían simplemente por presión de los padres de familia, para que digan que también enseñamos acá, que tenemos una buena clase de computación, de robótica o de tecnología. Pero ¿qué pasó? Vino la pandemia y nos obligó aún a aquellos centros escolares o familias que eran resistentes a entrar al siglo XXI a tener que abrazar la tecnología, porque era la única forma en la que íbamos a tener ahora para comunicarnos, para continuar con nuestras actividades. Y entonces, estos cambios acelerados que se dieron con la pandemia, pareciera como que no se dieron en otras áreas. Y una de ellas tiene que ver con la educación. Hay voces como la de el señor Ken Robinson, por ejemplo, que ya estaban abogando desde principios del siglo, pues, por una revolución educativa, por una manera diferente de hacer educación. O sea, ya no más reformas educativas como las que empujaron muchos gobiernos y muchos ministerios de educación, secretarías de educación a finales del siglo pasado y aún a principios de este siglo. Reforma educativa de esto, de lo otro, ya estábamos cansados. Él dice, no, no basta con reformar, no basta con renovar, no basta con es una transformación, una revolución, es lo que se necesita, cambiar completamente la forma en la que hacemos educación. Pero ¿qué pasa? Nuestras escuelas, al volver al aula de clase, volvimos a lo mismo. Y entonces, si vamos a ser eficaces, eficientes y efectivos en impactar a una nueva generación que decida vivir sus vidas y ser formados a la imagen de Cristo, entonces también tenemos que confrontarnos con los hechos brutales de que esta generación aprende diferente, de que estas generaciones ahora tienen que, a quienes se les tiene que enseñar de una manera diferente, que aprenden de una manera diferente, ¿verdad? Tema inagotable, tema para otra instancia, pero empecemos con la iglesia, porque los sistemas educativos, si tú tienes una escuela privada, y tú me preguntabas ahorita si yo recomendaría el que los hijos que están en un sistema público de educación puedan entrar a una escuela cristiana. Por supuesto, pero el tema es la disponibilidad, la accesibilidad de una escuela cristiana, que no solo yo pueda tener acceso desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista económico y aún desde el punto de vista de una escuela que realmente esté enseñando lo que yo creo que como familia mis hijos deben aprender. Esa coyuntura, esa coincidencia es muy difícil de encontrar. Entonces, es irreal que digamos, sí, poner a nuestros hijos en escuela cristiana es la solución. Termino con mi experiencia. Yo estudié toda mi vida en colegios evangélicos. En Guatemala es relativamente fácil, comparado con México, encontrar un colegio cristiano. ¿Por qué? Porque para una población de 18 millones y un territorio relativamente pequeño, que sería del tamaño equivalente a alguno de los estados que tiene México, pues tú encuentras acá entre 600 y 800 colegios cristianos. Pero para un país como México, mira, porque la gente me pregunta por qué la oficina de Axis está en Guatemala. Muy sencillo, somos el epicentro del movimiento escolar cristiano del continente. Solo entre Guatemala, El Salvador y Honduras, estos tres paisitos que caben tal vez como 5 o 6 veces dentro de México, ahí encuentras tú más de 1 millar de colegios cristianos.
Entonces, en una ciudad como la que yo vivo, las opciones están disponibles por todas partes. Eso no se puede decir de México. No es tan fácil venir y encontrar un colegio cristiano que sea accesible, económica, geográfica e ideológicamente con lo que yo quiero como familia, con lo que yo puedo pagar como familia o como lo que yo puedo, le puedo llegar como familia. ¿Tienes un número aproximado de cuántas escuelas cristianas en México pueden estar asociadas con AXI? Bueno, tenemos un número modesto, digamos, de escuelas que han tenido relación con AXI históricamente, creo yo, desde 1993, que fui la primera vez a México, pues hemos tenido un contacto significativo que se ha traducido en una membresía activa o pasiva de unos 50 colegios tal vez en México. Nuestra base de datos tendrá tal vez no llega a un centenar de colegios. Creemos que hay muchos más, por supuesto. Hay personas en México que nos informan que en el último lustro, por ejemplo, en los últimos 5 años se han establecido nuevas escuelas cristianas y damos gracias a Dios por eso, de verdad, porque está creciendo ese movimiento escolar cristiano en México y nosotros queremos tener un mejor alcance para que estos colegios puedan ser fortalecidos. Nuestra misión dice fortalecer escuelas cristianas y equipar a sus educadores. Si tenemos una mejor forma de cumplir nuestra misión en México, pues y creo que el contacto contigo, el movimiento que tú representas es muy afín a lo que nosotros también estamos buscando hacer no solo para que hemos hecho por el resto del continente y en donde México ha sido un desafío. Simplemente por venir de Guatemala, ¿no? De alguna forma creo que Guatemala no es la mejor fuente de la cual México puede decir, bueno, tal vez tenemos algo que recibir o aprender de nuestros vecinos al sur. No, yo espero que sí, porque sí ha sido un claro ejemplo de trabajo, de perseverancia y bueno, simplemente se ha confiado en la providencia, ¿no? de Dios, ¿no? Para poder hacer este trabajo que no es fácil. Y fíjate, quiero leer una frase tuya, si me lo permites, para profundizar un poquito. Lo distintivo de la manera de hacer educación es la formación espiritual. Aunque va precedido de un par de frases también ahí, que no es lo tecnológico, no es lo académico, es la formación espiritual. En la pandemia, los colegios nos afanamos mucho por desarrollarnos en lo tecnológico, por ofrecer la calidad académica. Esa ha sido una obsesión de los centros educativos todo el tiempo, ¿no? Ofrecer una buena calidad educativa, medirla por medio de procesos de acreditación, que es otra de las cosas que hacemos en AXI. Pero al final de cuentas, cuando estemos delante del trono del Señor, no nos va a preguntar cuántos bachilleres, cuántos estudiantes con buenísimas calificaciones, cuántos profesores con títulos de magíster tuvimos en nuestro facultad de profesores, o qué sistemas, qué plataformas educativas usábamos para hacer nuestra instrucción. No. La pregunta va a ser muy sencilla. ¿En qué medida hiciste discípulos de Jesucristo? ¿En qué medida cumpliste la gran comisión? Esa es la medida con la que vamos a ser medidos, ¿ya? Y la obra de algunos va a ser como heno, hojarasca, madera que se va a quemar al instante, y la de otros sí perdurará. Entonces, cualquier sistema, cualquier programa educativo no debe perder de vista esa formación espiritual, que es lo que nos distingue como educadores cristianos. No es nuestra academia ni nuestra sofisticación tecnológica. Tiene que ver con la formación espiritual de nuestros estudiantes. Así es. Si me permites, entonces, Estuardo, mostrar un poquito de esa conferencia de Vite, que en lo personal a mí me impactó.
Me impactó por dos cosas, por lo que dices y porque observo que te conmovió hasta las lágrimas. Si me permites, voy a compartirlo. Adelante, Y que si sí, me pides que me repita, no creo que lo pueda hacer. bueno, nada más, Eloísa Molina, sí iba a quedar grabada esta entrevista, esta charla con Estuardo Salazar, y también la subiremos en YouTube. Permítame tantito. ¿Ahí se está viendo? Sí, señor. Ok, bueno, a quien quiera verla completa, ahí está, déficit pandémico de aprendizaje, y quiero simplemente poner esta parte. Las únicas dos instituciones que Dios estableció con la autoridad y la responsabilidad de educar son la familia y la iglesia. Los colegios somos solamente socios de la familia y extensión de la iglesia para apoyarles en cumplir esa titánica labor. Se requiere un esfuerzo común para salvar a la siguiente generación, pero no como lo dice el Banco Mundial o Naciones Unidas. Hogar, iglesia y colegio. Padres, pastores y educadores, trabajando en equipo con el objetivo común de preparar niños, adolescentes y jóvenes para el mundo en el que les tocará vivir. Es a nuestros hijos y nietos a quienes les tocará sobrevivir tiempos más desafiantes para la fe cristiana. Todo está preparado para una nueva realidad global, donde no será nada fácil ser fieles seguidores y testigos de Jesucristo. Así mismo es. Esa es la parte apocalíptica, si se quiere, de nuestro trabajo. La educación es una empresa de esperanza, no es una cosa que da un fruto inmediato. Si la gente, si mis maestros hubieran medido su nivel de éxito en base a lo que yo llegué a hacer durante mi tiempo de estudiante, creo que padecieron de mucha depresión, porque como tú mencionabas al principio en mi presentación, de pronto mi título más importante es el del candidato menos probable. Expulsado del colegio cristiano en mi año de graduación, en mi último año de preparatoria, a consecuencia de una conducta incorregible que tuve durante toda mi vida por ser bendecido con el trastorno del déficit de atención, el TDA. En aquel momento era solo mala conducta. Entonces, en mi caso, y estudiando en colegio evangélico toda mi vida, habiendo nacido y crecido en un lugar cristiano, yendo a la iglesia todos los domingos, la única excusa era tener una fiebre de más de 38, 39 grados, 40. Esa era la única excusa para no ir a la iglesia, campamentos cristianos, lo que sea. Y así no funcionó la cosa. Yo fui un rebelde. Yo me rebelé en contra de todo lo que había sido enseñado, pero la palabra de Dios es fiel cuando dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo. Es decir, aun cuando ya esté cerca del momento de la muerte, no se apartará de él, volverá a ese camino en el que fue enseñado. Esa es la esperanza con la que tenemos que trabajar. La educación es una siembra de largo plazo. No siempre los frutos y los resultados se van a dar en el momento en que estamos haciendo la instrucción. Hay que darle tiempo a la planta. Yo sembré, Apolos regó, el crecimiento lo da Dios. Así que yo quiero animar a los padres que están viendo esto, a los educadores, a quien quiera que tenga bajo su responsabilidad y cuidado, a miembros de la generación Z, de esta nueva generación que está creciendo y que son a los que les va a tocar. Ahorita solo estamos viendo el principio de dolores que Jesús describió en el Evangelio, pero es a ellos a quienes les va a tocar vivir. ¿Cómo los estamos equipando? ¿Cómo los estamos preparando? ¿Cómo estamos peleando esas batallas? ¿En la plaza pública, en la asamblea legislativa o en la mente, el corazón de nuestros hijos y de nuestros estudiantes? ¿Dónde tenemos mejores probabilidades de ganar esa batalla? Wow.
Tengo otra pregunta o comentario para que nos lo puedas ampliar, no sin antes leer lo que nos escribe Lore Esquivel. Punto clave, diferenciador de una escuela cristiana es la guía espiritual cristocéntrica, como bien lo mencionas, Estuardo. Estuardo, trabajar con los padres de familia, ¿qué tan complicado ha sido en la experiencia de las escuelas que tú conoces? Como menciono ahí en la conferencia, en el fragmento que compartiste, definitivamente esa sociedad, el vernos unos a otros como socios entre el hogar y la escuela, pues es fundamental para hacer un trabajo eficiente. Pero ¿qué pasa? Hablo con los colegios, hablo con las escuelas y se quejan de los padres, de que los padres no les colaboran, de que los padres de familia no hacen su parte, de que no apoyan a sus hijos con la tarea, o que las normas que prevalecen en el hogar no son consistentes con las que se trata de inculcarles en el colegio. Hablo con los padres de familia y me dan su propia versión también, de que el colegio es muy estricto, de que no están tratando a mis hijos justamente, de que por qué le penalizaron, de que por qué le llamaron la atención al niño. Entonces, hay una tensión dinámica entre ambas instituciones, entre ambas agencias educativas que el Señor ha establecido. Bueno, la escuela no, solo el hogar. Pero hay una tensión allí. En la escuela, como menciono en la conferencia, en este fragmento que pusiste, somos solamente socios, solamente estamos apoyando la labor educadora de la familia, que es a quien Dios responsabilizó primariamente de la educación de la nueva generación. Entonces, esa tensión solamente se resuelve cuando ambas partes están dispuestos a someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Cuando ambos se ven, se pone claro cuál es el rol que cada uno debe jugar en la formación del niño. Cuando nos ponemos de acuerdo en cuanto a no solo el contenido, currículo, sino también la metodología, la didáctica, la pedagogía que vamos a usar. Eso es muy difícil porque el padre de familia que viene a una escuela cristiana o una escuela privada, dice, yo, como lo hizo mi padre solo llegaba y decía, ¿cuánto es? ¿Cuánto tengo que pagar? Bueno, son tantos pesos, ahí va, aquí está. Ya no quiero saber más de ustedes, por favor no me molesten, ya les pagué, así que hagan lo que tienen que hacer, les estoy pagando para que lo hagan. Ese clientelismo que hay de relación entre un colegio y un padre de familia es un cáncer. Ninguna familia debe pretender de que solo por la matrícula que paga monetariamente el colegio va a compensar todas las deficiencias que se tienen como familia. Y allí juega un papel fundamental entonces esto que motivamos a nuestros colegios miembros a tener, que son las escuelas de padres. Pero estas sesiones de padres de familia o escuela para padres, como se le ha dado por llamar, no son bien recibidas. ¿Por qué? Porque el colegio cristiano quiere hacer de estas escuelas para padres o de estas sesiones y reuniones de padres de familia prácticamente un culto dominical. Llaman al pastor a que predique un mensaje, se tiene un tiempo de música, de alabanza. No, pues eso lo hacemos todos los domingos en la iglesia. Hablemos de las cosas que tenemos que hablar. Pongámonos de acuerdo en las cosas fundamentales que nos permitan ser un mejor equipo. Entonces, esa es parte de las cruzadas que tenemos en AXI, de ayudar a nuestros colegios a ser más efectivos en tener esta relación como algo más productivo, fructífero y libre de tensión. Claro. Tú mencionabas de estas dos instituciones muy puntualmente, la familia y la iglesia, y estamos hablando de responsabilidades prácticas, ¿no? Ya cuando se considera la educación cristiana. Yo por ahí tengo un pequeño taller donde manejo muy sumeramente 3 esferas. Te las comento y quisiera que nos apoyaras en tu perspectiva de una de esas 3 o las 3 si gustas. Hay responsabilidades exclusivas de la familia
hay responsabilidades exclusivas de la escuela, pero hay responsabilidades compartidas. Pero a veces podemos ver que las familias mezclan sus responsabilidades personales con las de la escuela. ¿Cuáles serían para ti, para AXI, como proveedor de instrucción a instituciones educativas, cuáles serían estas responsabilidades exclusivas de la familia? Eso requiere un momentito de reflexión, pero el bienestar físico, por ejemplo, hablemos de diferentes niveles, de los niveles, diferentes esferas de bienestar que se busca tener en nuestros hijos, en nuestros estudiantes. La responsabilidad principal del bienestar físico, de la salud del estudiante, del niño, es desde la familia. Ahí es donde se decide qué sea, cómo se alimenta, cuál es su nivel, su deseado de actividad física, especialmente, por ejemplo, los periodos de vacaciones. ¿De qué sirve que nosotros tengamos una clase de educación física que es de 1 a 2 horas semanales en la escuela? Si de todos modos cuando salen de vacación, cuando van el fin de semana, pues se pasan frente a la pantalla, ¿no? O haciendo nada, pues encerrados, sin salir a jugar, a socializar. Entonces, que es otra de las dimensiones que también, pues, o sea, hay una dimensión social de interacción en la escuela, pero, por ejemplo, familias educadoras que han decidido educar a sus hijos en casa, pues tienen un mayor nivel de responsabilidad de hacer ese balance también, de que en qué medida nuestros hijos también van a tener esas interacciones. Entonces, son las que me vienen a la mente acá, pero yo creo que la espiritual es la responsabilidad primaria de la familia. No hay número de clases de Biblia o de cultos y devocionales que un colegio cristiano pueda hacer que puedan contrarrestar la ausencia o la deficiencia de lo que significa el ejemplo del padre, el ejemplo de la mamá, de los tíos, de los abuelos, de la familia propiamente dicha, del venir. Yo recuerdo en mi niñez, o sea, mis padres se divorciaron siendo yo un niño de 5 años. Mi cuidado quedó a cargo de mi abuela paterna y ella se aseguró de que tuviéramos un altar familiar todas las noches. Allí fue donde memoricé cosas como el Salmo 1, pasajes completos de la Biblia, el Salmo 23, por supuesto, el Salmo 91, Mateo capítulo 2. Esa escritura y esos versículos que yo memoricé con mi abuela, esos himnos que aprendí allí en su alcoba, en su recámara, todas las noches, son los que me acompañan, son los que estoy seguro que van a resonar al momento de que esté en los umbrales de la eternidad. Porque esa siembra que se hace en la intimidad del hogar es mucho más efectiva que la que, como digo, cualquier actividad de naturaleza espiritual. Por cierto, por supuesto, yo hice mi decisión por Cristo en un campamento cristiano. Hay cosas en las cuales otras agencias educativas son usadas también por Dios, pero hay un terreno que se fertiliza, que es el del hogar. Entonces, sí me parece que el hogar prevalece por encima de las otras, es indudable, como áreas exclusivas. No sé si qué otras mencionas tú en tu taller, me interesaría saber. Bueno, las responsabilidades exclusivas sí, únicas de la familia es, por ejemplo, la disciplina, los valores, ¿no? Y la escuela solamente lo respalda, ¿no? Esta parte creo que es muy importante porque la influencia aún entre jóvenes cristianos está siendo muy, 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 muy fuerte, ¿no? Y parece una paradoja la necesidad de los recursos digitales, de las pantallas, pero también la contraparte del abuso, ya fuera de una ocupación de aprendizaje, ¿no? Puedo hacer mi tarea en Classroom o en cualquier programa o aplicación, pero también puedo
abusar del uso, ¿no? Como estudiante y me distraigo. Y esa supervisión de parte de los papás en cuanto a la disciplina, en cuanto al orden, de una ética, pues, lo más adaptada a su nivel de desarrollo, ¿no? Desde niños. Bueno, por ejemplo, los niños pequeños, pues es fácil poder llevarlos a un tiempo de oración, ¿no? Ya, ya más grandes, pues como que empieza a haber cierta renuencia, ¿no? El querer incluso congregarse, ¿no? Entonces, esta parte espiritual, pues es ahora sí que eh, no se puede trasladar a un instituto, ni siquiera a la escuela bíblica, ¿no? Correcto, en la escuela simplemente muchas veces esta instrucción es puramente teórica. O sea, hay estos valores y muchas cosas se pueden ver en una clase de ética, en una clase de valores, y muchos profesores van a caer en ser simplemente instructores teóricos. Pero el campo que tiene la familia para venir, por ejemplo, inculcar esa clase de valores como el orden, o sea, de qué manera un profesor viene y evalúa si un chico tiene un debido orden, pues en ciertas tareas o en cómo lleva su cuaderno de notas, o cómo organiza sus útiles escolares allí en su espacio de trabajo de la escuela, pero en casa es donde tiene el armario, en donde está guardando su ropa, en donde no deja la ropa tirada, pues junto a la cama, o no se preocupa de venir y poner la ropa sucia en el cubo que debe ir, etcétera. El servicio, por ejemplo, las oportunidades de servicio, el que el niño aprenda a colaborar en las tareas de la casa, etcétera. No, en la escuela estamos muy limitados para poder cultivar esa clase de valores y de hábitos de formación del carácter, ¿verdad? Damos una instrucción teórica, pero realmente la vida del niño tiene más oportunidad de aplicar las cosas que aprende en la escuela en casa, y son los padres que deben reforzar y impartir esa instrucción. Ya, totalmente de acuerdo. Incluso algunas algún desarrollo de aprendizaje como la lectura. Si bien en las escuelas se empieza en los diferentes niveles para que el niño aprenda a leer y escribir, pero hay una responsabilidad que puede ser ahí compartida, pero creo que una de las principales responsabilidades de los padres de familia para que el hijo aprenda a leer es ver a los padres leer, ¿no? Para que desarrolle el amor por el hábito de la lectura. Tan ausente, ¿no? Tan ausente ya nuevamente, como que es medio cíclico, porque cuando salen las películas distópicas, no sé si las recordarás, Divergente, Convergente, Leal, Juegos del Hambre, Narnia, hubo un boom de lectura, ¿no? De todos estos títulos muy buenos, C.S. Lewis, como no, y Tolkien, pero como que ya terminó esa ola de películas. Creo que Harry Potter fue el que más. Pero que otra vez está apagando, ¿no? Yo creo que el cine, pues, impulsó un poco, ¿no? Bajo la misma estrella, por ejemplo, que fue un boom, tanto la película como el libro. Así es, pero ahora Netflix le gana a todos, creo yo. Netflix y Prime Video. Bueno, sí, claro. Entonces, totalmente de acuerdo, pero nuevamente debe ser una labor en equipo. Es una labor en equipo la que tenemos que hacer, y ese diálogo es complicado. No siempre hay disposición de una o ambas partes para entablar ese diálogo, sino que nos hemos metido a trabajar en piloto automático. Estamos en un piloto automático en el que solamente la disrupción al flujo normal de trabajo es lo que nos va a unir. Cuando surge un conflicto, cuando surge un problema, cuando surge una irregularidad en la conducta o en el desempeño
del niño, entonces es cuando el padre de familia busca al maestro o el maestro cita al padre de familia. No debe ser así. Tenemos que tener una mejor labor en equipo para hacer un mejor trabajo con nuestros hijos. Ok, pues para cerrar esta primera charla, Estuardo, espero tener muchas y poder tener el gusto de conocer a tu familia. Así que estamos muy cerquita. ¿Sí? Quisiera, uno de los autores que a mí me gusta muchísimo leer y estudiar es Juan Amós Comenio. Juan Amós Comenio es considerado el padre de la pedagogía moderna. De alguna manera también tuvo formación cristiana, pero fíjate, se me hace muy interesante esto de Juan Amós Comenio. Para Comenio, conocer un proceso activo que debe partir de los sentidos y de los conocimientos previos, pero que además debe poner en relación al hombre con Dios, mediante la razón y la revelación de la palabra. Para Juan Amós Comenio, la enseñanza, la instrucción, tenía el propósito único y principal de acercar más a Dios, más al hombre con Dios. Y ahora vemos completamente lo contrario en muchos países, ¿no? Pues muchísimas gracias, Estuardo. No sé si tengas una palabra final que nos quieras compartir, una reflexión para la gente que nos sigue. Cuando Pablo dedica estas palabras a los tesalonicenses, cerrando una de sus epístolas, no os canséis pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esta batalla que estamos peleando, que puede calificarse de moral o de legal o de simplemente metodológica en algunos casos o ideológica, realmente es una batalla espiritual y hay que pelearla con armas espirituales. La armadura de Dios está a nuestra disposición allí en Efesios capítulo 6, como dice Pedro también en su capítulo 1 de su primera epístola, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y esa lista incluye cosas como conocimiento, virtud, amor, por supuesto, afecto fraternal. Entonces, las armas que tenemos a nuestra disposición son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios, capítulo 10. Entonces, hermanos y personas que están viendo este live, acá, esta grabación, no se cansen, no desmayemos. Tenemos a nuestra disposición un arsenal increíble. Solamente tenemos que echar mano de él. Tenemos que adiestrarnos, no ser como aquellos guerreros del que nos habla también el Salmo 78, que a pesar de tener la espada, dieron vuelta en el momento de la batalla. Y eso no puede suceder. No nos podemos dar el lujo de perder a esta generación. Así que ánimo, peleen la buena batalla. Creo que México puede ser un ejemplo, como lo ha sido en muchos otros aspectos para el resto del continente. México se especializa en tomar muchas de las cosas buenas que han hecho los norteamericanos y exportarlas al resto del continente, con otras palabras, vendérnoslas. pero Dios ha usado a México como un eslabón, como no solo para el narcotráfico de sur a norte, ¿verdad? Que gracias a Dios ya no se da, sino puede ser del norte a sur, pero también puede ser de arriba hacia abajo. Lo que Dios les muestre a ustedes, lo que ustedes reciban de lo alto, lo pueden compartir con los demás. Y si AXI puede ser una plataforma en la cual México puede hacer una bendición a las naciones, pues estamos en disponibilidad de servirles. Y por favor no se desconecten de este canal, de este movimiento que nuestro hermano Miguel preside y que representa esos valores justamente en los que creemos también en AXI, la centralidad de la familia, el derecho a educar a nuestros hijos
de la manera en la que Dios nos ha ordenado que lo hagamos, y pues por ahí nos vamos encontrando para compartir más de los recursos ya puramente terrenales, pero inspirados en valores celestiales que el Señor nos ha permitido desarrollar para que podamos pelear esta buena batalla. Ok. Mira, Estuardo nos está escribiendo Alfio Cortesiano, que si se puede hablar de la pastora Lana Rose. Yo lamentablemente no la conozco, ¿no te suena? Ignoro el caso también. Sí, bueno, pues perdón, vamos a investigarlo para que en otra ocasión podamos... Tal vez para otro futuro programa te lo están pidiendo a ti. Okay. Muy bien, pues muchísimas gracias, Estuardo Salazar Gini. Un placer. Director continental de AXI. Fue un gusto, un privilegio el poder tenerte y saber que la experiencia que Dios te ha dado y la responsabilidad que Dios te ha encomendado está enriqueciendo a muchas escuelas. Y gracias por las últimas palabras, que son palabras de parte de Dios. Con toda seguridad así es. Y pues muchísimas gracias, amigos, por volvernos a acompañar una vez más en Comunidad Creativa de Educación Libre desde Cuernavaca, Morelos, habiéndonos conectado a Guatemala con Eduardo Salazar. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima transmisión.